Veamos otro ejemplo de solución de ecuaciones diferenciales no exactas con factores integrantes. El planteamiento dice lo siguiente. Resolver 2x por y cuadrado menos 3y al cubo por el diferencial de x más 7 menos 3xy cuadrado por el diferencial de y igual a 0. Entonces, en primer lugar, nos damos cuenta que esta ecuación no es homogénea. Observe que este primer factor es homogéneo de grado 3, pero este segundo no lo es. Tenemos una constante que es de grado 0 y x por y cuadrado que es de grado 3. Entonces, siendo que no es homogénea, vamos a averiguar si se trata de una ecuación diferencial exacta. Para ello, nosotros vamos a identificar m, en este caso m sería 2x por y cuadrado menos 3y al cubo, y n sería 7 menos 3x por y al cuadrado. Ahora bien, para averiguar si la ecuación diferencial es exacta, entonces debemos aplicar el criterio de exactitud, que dice que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Cada una de estas derivadas entonces las obtenemos a partir de las funciones m y n. En primer lugar, la derivada de m con respecto a y, acá derivando con respecto a y, la derivada de y cuadrado sería 2y, por 2x sería 4x por y menos la derivada de 3y al cubo sería 9y cuadrado con respecto a y. Y la derivada parcial de n con respecto a x, para 7 la derivada de 0 y para 3xy cuadrado la derivada sería menos 3y al cuadrado. Ahora bien, si comparamos la derivada parcial de m con respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x, nos damos cuenta que son diferentes. Entonces, en ese caso, concluimos que la ecuación diferencial no es exacta. Ahora, sabiendo que la ecuación diferencial no es exacta, nuevamente podríamos averiguar si disponemos de algún otro método de solución. De los discutidos hasta ahora, ya sabemos que el de la homogénea no nos va a servir. Por otro lado, podríamos averiguar si se trata de una ecuación diferencial no exacta con factores integrantes. Para ello, vamos a tratar de hallar el factor integrante, en caso de que lo exista. Para determinar el factor integrante, entonces debemos hallar la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x dividido entre n. Si esta función resulta en una expresión que depende exclusivamente de x, entonces diremos que el factor integrante existe y procederíamos con su aplicación y posterior solución de la ecuación diferencial resultante. Sustituimos acá entonces la derivada parcial de m con respecto a y es 4x por y menos 9y al cuadrado menos la derivada parcial de n con respecto a x, que aquí tenemos que es menos 3y cuadrado, dividido entre n. n es 7 menos 3x por y al cuadrado. Simplificamos este paréntesis, entonces aquí nos quedaría 4x por y menos 9y al cuadrado más 3y al cuadrado, dividido entre 7 menos 3x por y al cuadrado. Asociamos los términos semejantes, acá nos quedaría 4x por y menos 9y cuadrado más 3y cuadrado serían menos 6y cuadrado, dividido entre 7 menos 3x por y al cuadrado. En el numerador podemos sacar factor común y, que multiplica a 4x menos 6y, y esto quedaría dividido entre 7 menos 3x por y al cuadrado. Ocurre que esta expresión que resulta acá no es posible expresarlo como una función exclusiva de x.
En ese caso, por lo menos para esta opción, no disponemos de un factor integrante. Sin embargo, existe otra posibilidad. Esa otra posibilidad es que la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y entre m sea una función exclusiva de y. Si esta expresión es una función exclusiva de y, entonces también existe el factor integrante. Hagamos la sustitución entonces. Una ventaja que disponemos acá es que, a pesar de que hicimos este trabajo que no nos condujo a ningún resultado, solamente la conclusión de que no existía un factor integrante en x, nos puede ser útil porque lo que aparece en el numerador, que es la derivada parcial de m con respecto a y, menos la derivada parcial de n con respecto a x, es prácticamente lo mismo que tenemos acá. La diferencia es que tiene signo opuesto, puesto que aquí aparece la derivada de n con respecto a x menos m con respecto a y. Entonces, la ventaja que tenemos es que este término va a ser el mismo que tenemos acá, pero con signo opuesto. Entonces, la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y sería menos y, que multiplica a 4x menos 6y, dividido entre m. M es 2xy cuadrado menos 3y al cubo. Aquí, entre estos dos podemos sacar factor común 2, y entonces sería menos 2y, que multiplica a 2x menos 3y, y en el denominador podemos sacar factor común y cuadrado, que multiplica a 2x menos 3y. Este 2x menos 3y lo podemos simplificar con el que está en el denominador, y también podemos simplificar una y del numerador con una en el denominador, y el resultado sería menos 2 sobre y. ¿Qué encontramos? Que esta expresión es una función exclusiva de y. En este caso, llamamos a esto mu de y, y podemos determinar entonces un factor integrante. Ese factor integrante, para determinarlo, dice que va a ser igual a la exponencial de la integral de mu de y por el diferencial de y. Entonces, vamos a determinarlo a continuación. Para determinar el factor integrante, vamos a reemplazar la función mu de y menos 2 sobre y en la expresión correspondiente al factor integrante. Acá tendremos el exponencial de la integral de menos 2 entre y por el diferencial de y. Resolvemos la integral. Esto va a ser el exponencial de menos 2 entre y por el diferencial de y. Cuando lo integramos, conduciría a menos 2 veces el logaritmo natural de y, más una constante de integración que se omite. Esto, para proceder a la simplificación, que es viable, lo escribiremos como el exponencial de el logaritmo natural de y elevado a la menos 2. Y cuando simplificamos el exponencial con el logaritmo, porque son funciones inversas entre sí, el resultado que obtenemos es y a la menos 2. O sea que el factor integrante para esta ecuación diferencial es y a la menos 2. El próximo paso es multiplicar la ecuación diferencial por el factor integrante correspondiente. Entonces tendremos y a la menos 2 por 2xy cuadrado menos 3y al cubo por dx más y a la menos 2 por 7 menos 3xy cuadrado por dy igual a 0. Aplicamos la multiplicación con la propiedad distributiva. Acá obtendremos y a la menos 2 por 2xy cuadrado sería equivalente a 2x. Y a la menos 2 por menos 3y al cubo sería menos 3 por y por dx. En el segundo término
y a la menos 2 por 7 sería 7y a la menos 2. Y y a la menos 2 por menos 3xy cuadrado sería menos 3x por dy igual a 0. Esta ecuación diferencial que resultó acá debe ser una ecuación diferencial exacta. Vamos a probarla. M sería 2x menos 3y. N sería 7y a la menos 2 menos 3x. La derivada parcial de m con respecto a y sería menos 3 y la derivada parcial de m con respecto a x sería también menos 3. Entonces, nos damos cuenta que las dos derivadas parciales son iguales. Por lo tanto, la ecuación diferencial obtenida, en este caso que es esta, es exacta. Para resolverla, se procede al método de solución de ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, resolviendo la ecuación diferencial, vamos a obtener que la derivada parcial de u con respecto a x va a ser igual a m. M, en este caso, 2x menos 3y. Tenemos que la derivada parcial de u con respecto a x sería 2x menos 3y. Separamos los diferenciales. El diferencial de u sería 2x menos 3y por el diferencial de x. Integramos. Aprovechamos de separar las integrales. Diremos 2x por dx y 3y por dx. La integral del diferencial de u sería la función u y la integral de 2x por dx sería x cuadrado y la integral de 3y por dx sería 3y por x. Más la constante, que en este caso sería f de y, una función de y. Una vez que tenemos u, falta determinar f de y. Para hallar f de y nos auxiliamos en el hecho de que la derivada de u con respecto a y es igual a n. La derivada de u con respecto a y, cuando lo obtenemos a partir de la función u, sería 0 en el caso de x cuadrado, menos 3x en el caso de la derivada de menos 3y por x, más f' de y, que sería la derivada de f de y. Y lo vamos a igualar a n. N es 7 por y a la menos 2 menos 3x. Este término menos 3x lo podemos simplificar y entonces vamos a obtener que f' de y es igual a 7 por y a la menos 2. Ahora, para obtener f de y, integramos 7y a la menos 2. Tenemos que f de y es menos 7 por y a la menos 1, más la constante de integración. Una vez conocido f de y, lo sustituimos en la función u. Nos quedaría que u va a ser igual a x cuadrado menos 3y por x más f de y, que sería menos 7y a la menos 1 más la constante c. Y finalmente escribiremos la solución general de la ecuación diferencial como x cuadrado menos 3y por x menos 7y a la menos 1 igual a una constante. Y de esta manera tenemos la solución general de la ecuación diferencial. Esta es la solución general de esta ecuación diferencial y también la solución general de la ecuación diferencial originalmente propuesta, puesto que ambas son equivalentes.